Saben que esta radio fue fundada por dos maestros del SUTEP, Henry Rondinel Cornejo y Ana María Díaz Cuneo de Rondinel. SUTEP al 100%. Entonces, se nos viene el inicio de clases. Obviamente, estamos hablando de los colegios públicos, porque los particulares ya han iniciado clases, pero en ambos hay problemas, en los particulares, y hay una serie de problemas en los colegios públicos, y estamos a menos de 72 horas para que se inicien las clases. Y estamos precisamente con el secretario nacional de SUTEP, el profesor Lucio Castro, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Profesor, buenos días, los saludamos desde Radio 1. Antes de entrar al tema central, usted tiene un diagnóstico de la situación en estos momentos de la educación en el país, con lluvias, con violencia, con amenazas, con sicariatos, con organizaciones criminales de por medio. ¿Cuál es ese diagnóstico que tiene usted para la opinión pública de Tacna, don Lucio? Bienvenido a Radio 1. Guillermo, primero, muy buenos días, gracias por la oportunidad y el saludo a los maestros y auxiliares de educación de la región Tacna. Mira, hay una estadística que no es del SUTEP, pero el SUTEP la predica justamente porque refleja una realidad. Primero, el tema de la educación, el tema de sus grandes problemas son, nosotros decimos, históricos y estructurales. ¿Qué nos dice, por ejemplo, sobre la infraestructura? 180.000 millones de déficit. Significa que tenemos o necesitamos de esta cantidad de dinero para tener colegios idóneos. En el tema alimentación, de cada 10 menores, 6 tienen anemia o malnutrición. En el tema de acceso a la educación, más de 1 millón de menores en edad escolar que no están en el sistema y los esfuerzos para incorporarlos han sido reducidos. En el tema de recursos tecnológicos, estamos pues con, si se quiere, computadoras, etcétera, que son ya prácticamente parte de la historia, y ahí necesitamos una renovación que nos ponga a tono con los avances tecnológicos y científicos. Y en el tema de capacitaciones, hay un esfuerzo que se ha hecho en el ministerio, pero es un esfuerzo insuficiente, teniendo en cuenta que en educación tenemos cerca de 500.000 de alumnos de trabajadores, y necesitamos pues capacitación para mejorar prácticas docentes. Esto ha sido de alguna manera cubierto por el sindicato, que a través de sus estructuras desarrollan eventos de actualización que aseguren mejores prácticas docentes, y en ese camino estamos. Profesor, hay un problema con sus colegas en colegios afectados por las lluvias, por los huaicos. Oiga, es indignante que el ministro que tienen ustedes de Educación recién haya anunciado que están destinando un presupuesto para atender esos colegios. Oiga, a menos de 72 horas para que se inicien las clases, este gobierno, con este tipo de ministro que tenemos, recién van a atender las emergencias en los colegios. Nosotros hemos planteado de que no se trata de un buen inicio, se trata de un buen año escolar, y eso implica desarrollar algo que poco se hace en la administración: planificación y prevención. Resulta que, como tú muy bien dices, hay lugares del país en donde la naturaleza, o lo que ya se sabía, por ejemplo, lluvias, ha generado inundación de instituciones educativas. Hoy la naturaleza perturba también estos objetivos del inicio del año escolar, porque de repente más lluvias, derrumbes, afectan otras instituciones educativas en el norte del país. Y lo cierto es que aquí hay un actuar conjunto, porque el presupuesto ya lo tienen también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ahí hay una responsabilidad, si se quiere, conjunta con respecto a estas desatenciones y la ausencia de prevención, que hubiera con seguridad reducido las afectaciones que hoy se describen. Claro, es que con declaratorias de emergencia que dé el gobierno, le deja la responsabilidad a los gobiernos locales, regionales, sin otorgarle presupuesto. O sea, los gobiernos locales y regionales tienen que utilizar su propia plata para atender esas emergencias, y el gobierno hace la de Pilatos. Claro, es verdad, ahí para educación este año hay un poco más de 48.000 millones
y entendemos nosotros, y ha sido una exigencia nuestra del SUTEP, que el presupuesto no esté concentrado en educación, y nosotros sabemos, te decíamos, de que hoy los gobiernos los regionales cuentan ya con presupuesto para prevenir y asegurar el año lectivo. Igualmente los gobiernos locales y por supuesto el gobierno nacional, que conoce perfectamente los datos y la estadística que yo te he señalado. Entonces aquí hay un actuar del Estado, de los distintos gobiernos de turno, porque este es un tema, te decía, histórico. Si hoy hay 180.000 millones de déficit en infraestructura, significa que han sido varios gobiernos que no han visto con prioridad la educación, al contrario, de espaldas, desatendidas, y esperando pues que la cifra, lejos de disminuir, la brecha de desigualdad, lejos de reducirse, siga creciendo. Claro. Obviamente, colegios que están afectados por la emergencia de la UAI, con las lluvias, no van a iniciar clases este lunes. Aquí definitivamente, teniendo en cuenta la realidad, la particularidad de la región, de lo que viene sucediendo, habrá que tener respuestas específicas, ¿no? Claro. En la Amazonía del país, nosotros sabemos que hay colegios inundados por las fuertes lluvias que sucede, y es imposible que las clases comiencen este lunes del 17. Sí. En regiones del norte, igualmente la lluvia, derrumbes, ha causado afectación en instituciones, e igualmente difícil comiencen. Entonces ya habrá que tener respuestas regionales, locales, con respecto al inicio de clases. Ahora, señor Castro, hablemos de instituciones. La SUNAS ha sacado un comunicado donde indica que más de 1.700 colegios tienen deudas por falta de pagos por consumo de agua. Algunos ya les han cortado el servicio. Y hay otro grupo también de colegios que tienen problemas de deudas por consumo de energía eléctrica. Algunos directores, si no la mayoría, ¿no es cierto?, inmediatamente le traslada el problema a las APAFAS, y los presidentes de APAFAS le meten la mano al bolsillo del padre de familia para solucionar el problema. Pero ese es un problema del Estado. La SUGEL, la región de educación, tienen que ver directamente con el pago de esos servicios básicos en los colegios. El artículo 16 de la Constitución establece que la educación es un derecho humano fundamental, y por tanto es responsabilidad del Estado la educación pública, que debe ser, también lo dice la Constitución, gratuita, universal y de calidad. Pero lamentablemente esa expresión no se lleva a la práctica, y vemos nosotros que siempre se quiere meter la mano al bolsillo de los padres de familia, y eso implica responsabilidades de ausencia de decisión política, que no miran con prioridad la educación y no desarrollan las acciones gubernamentales o de decisión política para enfrentar adecuadamente los problemas. Y lo que tú dices es cierto, colegios que hasta la fecha no tienen saneada su situación en términos de aparecer como propiedad del Estado. El tema de los no pagos de luz, de internet, etcétera, que hacen que la SUNAT, por ejemplo, presione, y aquí tiene que haber una respuesta decidida del Estado y de las autoridades con respecto a estos temas, además de lo ya señalados, alimentación, infraestructura, recursos tecnológicos, capacitaciones. Claro. Le muestro dos temas de Tacna relacionados a la problemática. La Contraloría ha informado que hay varios colegios de Tacna, por decirle Simón Bolívar, Jorge Basadre Groman, Víctor Mayurí, Jesús Mi Salvador, Gustavo Ponsmuth, entre otros, tienen problemas de infraestructura, techos, paredes, pisos, cercos perimétricos. La Defensoría del Pueblo ha inspeccionado colegios y ha encontrado una serie de observaciones, como por ejemplo la malla Rachel, la famosa malla Rachel, están deterioradas. Esa es la realidad de Tacna, profesor. Mira, y Tacna goza de aparentemente una atención en el tema educativo. Imagínate cómo estarán otras regiones del país. Y aquí hay un tema central: ausencia de decisión política para enfrentar los problemas de la educación, que hasta la fecha no se da. Y repito, si algo hemos venido afirmando y exigiendo desde el SUTEP, es que debe haber prioridad, mirada de prioridad por la educación
y por sus grandes problemas. Y esto Claro. lamentablemente no existe. Mira, hoy, por ejemplo, el SUTEP ha asumido una posición en el sentido de ser parte de la solución. Los dirigentes de distintas regiones del país vienen asumiendo la labor de pintado de fachada de varias instituciones educativas. A partir del lunes, en varias instituciones del país, los maestros, los dirigentes, vamos a entregar kits escolares a los alumnos, sobre todo de aquellos lugares precarios que tienen mucha dificultad. Pero igual la actuación, porque es mayor responsabilidad, la debe tener el gobierno, la deben tener las autoridades en todo tipo de estructura o jerarquía. Claro. Finalmente, señor secretario nacional del SUTEP, profesor Lucio Castro, necesariamente tenemos que hablar de los colegios privados. Solo en Lima, hay 450 colegios víctimas de la extorsión, organizaciones criminales extorsionadoras. Y en honor a la verdad, varios de esos colegios hasta ahora han tenido que suspender clases, algunos están dictando clases por vía internet, ¿no es cierto? Y el gobierno no responde a la seguridad. Artículo 166 de la Constitución Política del Estado, el rol que debe cumplir la policía, pero la policía no cumple, no puede cumplir si no hay un plan. Y quien debe hacer ese plan es el ministro del Interior, que más está preocupado, ¿no es cierto?, de sus asuntos personales antes que atender la cartera. En consecuencia, profesor, creo que también tenemos que tratar el tema de los colegios privados víctimas de la delincuencia. Por supuesto, en La Libertad, otra región, encuentra cerca de 200 colegios amenazados o extorsionados y obligados a pagar cupos. Y lo cierto es que eso refleja no solo un problema en educación, sino un problema nacional. Es un problema nacional la inseguridad ciudadana que, por ejemplo, a la fecha nos registra casi 325 muertos, 6 peruanos cada día o 6 personas fallecen producto del sicariato, del asesinato, la inseguridad, y esto debe ser frenado, y esto refleja una responsabilidad política del gobierno que no ha sabido desarrollar acciones adecuadas para enfrentar este mal. Nosotros hemos dicho siempre, aquí la inteligencia producida por la policía, desarrollada por la policía, va a funcionar correctamente y asegurar que este mal y esta lacra sea detenida. El tema del actuar conjunto, el actuar multisectorial, llámese Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, etcétera. Pero eso no sucede, no hay una articulación, no hay un plan, y este tema de la inseguridad, que es hoy el principal problema del país, crece y no se detiene, y aquí el peruano común y corriente de a pie sale de su casa ya prácticamente con el temor de no regresar, y eso es un imposible. En educación, el año pasado, un profesor fue asesinado al interior de su institución educativa por ausencia de protocolo de seguridad al interior de la institución, que hemos reclamado, que sabemos que se está formulando y que necesariamente debe existir. Y si uno tiene en cuenta también el tema de la corrupción, la ausencia de trabajo, la falta de reformas que el país necesita, va a darse cuenta que el malestar que existe en la población, la preocupación que tienen los que estamos en el sector de educación es absolutamente justa. Tiene usted el micrófono de Radio 1 de Tacna para que se dirija a sus colegas, compañeros de la educación para el inicio de clases en los colegios públicos desde este lunes, señor secretario general. Nosotros los maestros y auxiliares de educación invocamos, exigimos al Estado y al gobierno que asegure esa mirada de prioridad para la educación, que permita enfrentar los grandes problemas del sector, que permita con decisión política intentar llegar a ser como la educación de las grandes naciones, que siempre son grandes porque han visto con ojo de prioridad la educación. Y segundo, hoy asumimos desde el lunes el inicio de clases y queremos que esa fuerza, esa voluntad, ese empeño, esa dedicación que tenemos por nuestros alumnos se mantenga todo el año, porque definitivamente también en los problemas de la educación tenemos una cuota de responsabilidad y una importante responsabilidad para salir de esa crisis, para salir de esas dificultades.
Y una noticia al Magisterio Nacional: el día de hoy se ha publicado la ley que asegura que el compromiso del gobierno asumido el año pasado durante la huelga nacional se cumpla. Esto es el incremento de remuneraciones desde marzo de 200 soles y también en noviembre de 200 soles. Y aquí es un logro desde el Magisterio, desde el SUTEP, en favor de los trabajadores de la educación del país. Perfecto. Gracias por participar aquí en Radio 1 en esta mañana de trabajo, a pocas horas de iniciarse las clases en los colegios públicos, señor secretario general de SUTEP. Un abrazo desde Tacna, muy buenos días. Gracias. 8:38.